Hay algo ahí fuera, algo que se mueve a través del sistema solar interior en este momento y que ningún telescopio en la Tierra puede ver. Se deslizó detrás del resplandor del Sol como un fantasma, desapareciendo en la misma luz que sostiene toda la vida en la Tierra. Y sin embargo, durante meses, todos los grandes observatorios de este planeta lo han estado observando, midiéndolo, debatiéndolo. El nombre del objeto es 3E Atlas, o más formalmente, 3E detectado por Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado que entra en nuestro vecindario cósmico. En solo 4 meses, este objeto ha encendido una auténtica fiebre académica. Cerca de 100 artículos científicos, innumerables afirmaciones no verificadas y una cantidad igual de preguntas inquietantes. Porque Atlas se comporta como nada que hayamos visto antes. No simplemente atraviesa el sistema solar, parece interactuar con él. Su brillo aumenta 5 veces, cuando apenas debería cambiar. Su química cambia del dióxido de carbono congelado a una torrente de vapor de agua, como si reescribiera las reglas de la física cometaria. Y ahora, en este mismo momento, está completando su aproximación más cercana al Sol, su perihelio. Un momento de transformación máxima que ningún ojo humano puede presenciar directamente. Desde la Tierra, el objeto permanece oculto detrás del horno solar, pero al otro lado de esa cortina cegadora, fuerzas inimaginables están actuando. El hielo, bloqueado durante miles de millones de años, hierve hasta convertirse en vapor. El polvo y el gas explotan hacia pon afuera, formando una coma brillante y una cola esculpida por el viento solar. Es un espectáculo de física, una danza de gravedad y radiación que se desarrolla justo más allá de nuestra vista. Puede que no lo veamos ahora, pero en el lenguaje del cosmos, Atlas está hablando. Nos susurra desde la frontera entre las estrellas, un mensajero congelado que porta recuerdos de una galaxia más antigua que nuestro propio Sol. La pregunta es, ¿qué historia contará cuando reaparezca de la luz? En este mismo instante, en algún lugar más allá del velo dorado de la luz solar, un drama celestial está ocurriendo. 3E Atlas ha alcanzado su perihelio, su punto más cercano a nuestra estrella, a una distancia de 1,4 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte. En términos cósmicos, este es el punto sin retorno, el momento en que el hielo ancestral de un viajero interestelar se encuentra con el horno del Sol. Para entender lo que sucede, imagina la física en juego. Atlas, una montaña de gases congelados y metales nacidos en otro sistema estelar, está siendo bombardeado por torrentes de radiación solar, fotones tan energéticos que el hielo sólido no puede derretirse. Salta directamente al vapor. Este proceso, llamado sublimación, transforma al cometa en un espectáculo viviente de química. El gas brota de su superficie, arrastrando polvo fino al espacio, creando un halo luminoso conocido como la coma y una larga cola espectral esculpida por el viento solar. Es un ballet impresionante de termodinámica, pero también uno que solo podemos imaginar, porque ahora mismo Atlas es invisible para nosotros, perdido tras el resplandor solar. Incluso nuestros telescopios más potentes, desde el Hubble hasta el James Webb, están cegados por la misma estrella que orbitamos. La humanidad, en cierto sentido, está observando con sus oídos, no con sus ojos. Rastreamos ondas magnéticas, lecturas del viento solar y fotones dispersos, tratando de deducir la danza invisible que ocurre justo más allá de nuestra vista. Lo que hace que este encuentro sea tan significativo es su singularidad. Nunca antes un objeto interestelar había entrado en el sistema solar con una alineación tan perfecta con el plano planetario. Atlas está cortando el campo gravitacional del Sol como una hoja a través de la seda. Cada átomo que escapa de su superficie lleva ahora una firma,
una huella química de un mundo que existió mucho antes de que nuestro Sol se encendiera. Si Atlas sobrevive a esta prueba, emergerá transformado. Sus capas externas, esculpidas por la radiación, mostrarán cicatrices, grietas, chorros de vapor, quizás incluso fragmentos expulsados hacia nuevas órbitas. Y cuando reaparezca a principios de diciembre, parpadeando nuevamente al otro lado del Sol, los científicos finalmente verán lo que el fuego reveló. La pregunta que queda es inquietantemente simple. ¿Seguirá siendo Atlas el mismo objeto cuando regrese a la luz o se habrá convertido en algo completamente nuevo? La historia de Three y Atlas comienza, apropiadamente, con un accidente. En la noche del 1 de julio de 2025, la red global de telescopios Atlas, una red de observatorios distribuidos por Hawái, Chile y Sudáfrica, detectó un débil punto de luz en movimiento. Para los astrónomos, esto era rutinario. El cielo nocturno está lleno de vagabundos, asteroides, cometas, restos helados. Los algoritmos lo clasificaron como una roca más. Pero luego los datos comenzaron a susurrar algo extraordinario. Este objeto se movía demasiado rápido. No solo rápido en términos humanos, sino en términos cósmicos. Mientras la Tierra gira alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo y Mercurio, el planeta más veloz, a 48 kilómetros por segundo, este débil punto viajaba a una velocidad imposible de 58 kilómetros por segundo. Y sin embargo, no se precipitaba hacia el Sol como debería hacerlo un cometa, sino que simplemente pasaba. La velocidad por sí sola contaba la historia. No era un objeto ligado por la gravedad solar. No era uno de los nuestros, era algo mucho más antiguo, mucho más extraño. Un viajero interestelar siguiendo una trayectoria hiperbólica, un camino que atraviesa el sistema solar una sola vez antes de escapar para siempre hacia el vacío entre las estrellas. Imagina la magnitud, una montaña de hielo y metal que atraviesa el sistema solar interior, indiferente a nuestra estrella, a nuestros planetas, a nuestra frágil civilización. Está aquí solo por un momento, como una postal cósmica enviada desde otro mundo y entregada tras años luz de vacío. Para los astrónomos, esta revelación fue electrizante. Three y Atlas se convirtió en el tercer objeto interestelar conocido jamás detectado, después de Oumuamua en 2017 y 2 y Borisov en 2019. Pero, a diferencia de sus predecesores, Atlas no era tímido. Oumuamua había sido un misterio de reflexión y forma, largo, silencioso y desaparecido antes de que pudiéramos estudiarlo. Borisov fue ordinario, un cometa que se comportó como se esperaba a pesar de su origen alienígena. Atlas no era ninguno de los dos. Era grande, quizás de 5 kilómetros de ancho, un mundo en sí mismo, y desafiaba todas las predicciones escritas en los libros de mecánica celeste. Su trayectoria era peculiar también. No descendía desde arriba o desde abajo del sistema solar, sino que se deslizaba casi perfectamente a lo largo del plano de la eclíptica, el fino disco donde todos los planetas orbitan al Sol. Lograr tal alineación por casualidad es como lanzar una moneda desde otra galaxia y que caiga sobre su canto. En ese momento, una simple detección de telescopio se convirtió en una revelación. El universo nos había enviado otro mensajero, y este se movía tan rápido, tan perfectamente, que parecía casi intencional. ¿Lo era? Probablemente no. Pero, de nuevo, en un cosmos lleno de miles de millones de estrellas e incontables misterios, probablemente nunca ha detenido la curiosidad humana de hacer la siguiente pregunta. Cuando los datos confirmaron lo que los astrónomos sospechaban, el mundo se detuvo. Three y Atlas no era simplemente un cometa de los límites de nuestro sistema solar, era un viajero de las estrellas, el tercer objeto interestelar conocido en cruzar el dominio de nuestro Sol. Sus predecesores, Oumuamua,
en 2017 y 2 y Borisov en 2019, ya habían destrozado nuestra comprensión de la migración cósmica. Pero Atlas volvió a reescribir las reglas una vez más. Oumuamua fue el primer susurro, un largo fragmento en rotación que entró como un mensajero de una era olvidada de civilización. No tenía cola, ni gas, ni coma, y sin embargo se movía como si una mano invisible lo empujara, desatando debates sobre tecnología alienígena y velas solares. Borisov, en cambio, fue tranquilizador, un cometa clásico que se comportaba exactamente como nuestra física esperaba, casi mundano en su extranjería. Luego llegó Atlas, y de repente todas las apuestas quedaron anuladas. Para empezar, era enorme, un coloso de entre 5 y 12 kilómetros de ancho, más grande que el monte Everest, compuesto por hielos y metales desconocidos, y se movía el doble de rápido que sus hermanos interestelares, una ráfaga de materia congelada, atravesando el sistema solar como una bala disparada desde la propia Vía Láctea. Pero su rasgo más sorprendente no era su velocidad ni su tamaño, sino su trayectoria. Verás, el sistema solar es un disco plano. Desde Mercurio hasta Neptuno, cada planeta orbita dentro de un delgado plano llamado la eclíptica, la memoria fosilizada de cómo el Sol y su familia nacieron de una nube giratoria de polvo. Los objetos interestelares, en cambio, deberían llegar desde direcciones aleatorias, precipitándose desde arriba o desde abajo, como piedras que rebotan en un estanque. Pero no Atlas. Este visitante entró en una trayectoria lateral, alineado dentro de solo 3 grados de ese plano cósmico, como si hubiera navegado con precisión hacia la autopista ecuatorial del sistema solar. Lograr esa orientación por puro azar es como lanzar un dardo desde otra galaxia y acertar en el centro de una moneda en rotación. Estadísticamente, roza lo imposible. Para muchos científicos, esta alineación fue simplemente una coincidencia extraordinaria. Para otros, susurraba algo más profundo. Un patrón, tal vez, o un eco de diseño gravitacional. ¿Podría Atlas ser parte de una corriente de antiguos desechos que trazan su origen a un sistema estelar ya muerto? ¿O fue arrojado hacia nosotros por mareas galácticas, atraído por el débil tirón de la gravedad solar desde distancias inimaginables? Sea cual sea la respuesta, Tria y Atlas se erige como un hito en la arqueología cósmica, una reliquia del disco grueso galáctico, más antigua que la Tierra, más antigua que el Sol, quizá más antigua que el propio polvo que nos formó. Y mientras navega por nuestros cielos, invisible ahora pero no olvidado, nos recuerda que el espacio interestelar no está vacío. Está vivo con viajeros como Atlas, antiguos emisarios que portan la química y la historia de mundos que quizá ya no existen, cada uno una pregunta escrita en luz, esperando que aprendamos a leerla. Porque si Oumuamua fue el primer visitante en llamar y Borisov el segundo en entrar cortésmente, entonces Atlas puede ser el primero en mirar realmente alrededor y darse cuenta de que alguien está en casa. Si pudiéramos rebobinar el movimiento de las estrellas, retroceder el reloj cósmico 10 millones de años, veríamos a Tria y Atlas derivando en la oscuridad entre los soles, siguiendo un hilo invisible de historia galáctica. Los astrónomos, armados con supercomputadoras y los precisos mapas estelares de la misión Gaia, han hecho exactamente eso. Han rastreado a Atlas hacia atrás en el tiempo, reconstruyendo su viaje como detectives de la Vía Láctea. Lo que encontraron fue asombroso. Tria y Atlas no proviene de ninguna estrella cercana, ni de las regiones luminosas y pobladas del núcleo galáctico. En cambio, surgió de un lugar pocas veces considerado. El disco grueso galáctico, una vasta y antigua capa de la Vía Láctea, que flota por encima y por debajo del delgado plano espiral donde residen la mayoría de las estrellas. Es la capa de la memoria de la galaxia,
un archivo silencioso de mundos ya extinguidos. Esta región es escasa y vieja. Allí las estrellas son pobres en metales y el tiempo fluye de otra manera. Durante miles de millones de años han ardido con una dignidad lenta, sin ser perturbadas por supernovas ni por el caos de las colisiones galácticas. Los astrónomos creen que Three Atlas nació entre esos soles ancianos, quizás hace unos 7,6 mil millones de años, casi el doble de la edad de la Tierra, llevando en su interior los susurros químicos de una generación de estrellas que ya no brillan. Imagina el viaje. Atlas pudo haber pasado eones orbitando una estrella distante y moribunda antes de que un empujón gravitacional, quizá el silencioso paso de un planeta errante o la onda expansiva de una supernova cercana, lo liberará. Desde ese momento se convirtió en un vagabundo, sin ataduras a ningún sol, a la deriva en el océano interestelar helado. Durante millones de años flotó a través del vacío, intacto, su superficie sellada en escarcha eterna, hasta que por azar cósmico cayó bajo el alcance gravitacional de nuestro sistema solar, un diminuto punto azul en un mar sin fin. Para los científicos, esto es más que una coincidencia poética, es un mensaje de la galaxia primitiva, una cápsula del tiempo física que conserva el material original con el que se construyeron los primeros sistemas planetarios. Su composición, su densidad, sus isótopos, son claves para una arqueología cósmica que trasciende la memoria humana. Cada molécula que se sublima hoy de Atlas puede revelar cómo era la química antes de que naciera nuestro Sol. Y, sin embargo, este descubrimiento plantea preguntas inquietantes. ¿Cuántos más de estos antiguos viajeros están pasando silenciosamente por nuestro vecindario sin ser observados? ¿Podría la Tierra, algún día, ser visitada nuevamente por restos de civilizaciones o sistemas más antiguos que el tiempo mismo, según lo medimos? Puede que nunca sepamos dónde comenzó realmente la historia de Three y Atlas, pero mientras gira alrededor de nuestro Sol y se prepara para desaparecer en la noche entre galaxias, nos recuerda que cada cometa, cada átomo, cada destello de luz estelar es parte de algo más antiguo, más grandioso e infinitamente conectado. Al perseguir su camino a través de 10 millones de años de oscuridad, la humanidad no solo está observando un cometa. En cierto sentido, está mirando en un espejo, viendo los antiguos orígenes de nuestra propia ascendencia cósmica reflejados de vuelta. Cuando los astrónomos comenzaron a monitorear a Three y Atlas, esperaban una curva de luz rutinaria, el brillo gradual de un cometa al acercarse al Sol. Pero en pocas semanas, esas expectativas se hicieron añicos. El satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, TESS, normalmente dedicado a detectar planetas distantes, logró capturar a Atlas en su campo de visión durante más de un mes. Los datos que registró asombraron incluso a los astrofísicos más experimentados. El brillo del cometa no solo aumentó, explotó. En lugar de un modesto incremento de un factor de 1.5, Three-Eye, Atlas, se iluminó 5 veces más. Esto no fue un error estadístico, ni una falla de los instrumentos. Algo extraordinario estaba ocurriendo. En física, el brillo es más que una cuestión de luz. Es un diálogo entre la energía y la materia. Un cambio tan grande significaba una transformación fundamental en el propio objeto. Por cada fotón reflejado hacia el satélite TESS, algo en la superficie de Atlas estaba alterándose, vaporizándose, fracturándose o despertando de eones de sueño cósmico. Sin embargo, aún más desconcertante era la naturaleza de esa luz. Cuando los científicos analizaron su polarización, la orientación de las ondas luminosas, encontraron algo nunca antes visto. La luz reflejada de Atlas estaba polarizada negativamente en un grado extremo, lo que significaba que las ondas de luz rebotaban en paralelo en lugar de dispersarse hacia afuera.
Era como si el cometa absorbiera la luz solar y la susurrara de vuelta en reversa. Ningún objeto natural conocido se comporta así. Incluso 2I Borisov, otro visitante interestelar, mostró la polarización positiva habitual del polvo y el hielo. Pero 3I Atlas desafió por completo el manual de reglas. Su material superficial, fuera lo que fuese, interactuaba con la luz solar de formas que desafiaban tanto los modelos de laboratorio como los precedentes cósmicos. En términos simples, este objeto refleja la luz como nada nacido en nuestro sistema solar. Entonces, ¿qué podría causar un comportamiento tan extraño? Una hipótesis sugiere cristales metálicos microscópicos, quizá compuestos de níquel o redes, basadas en carbono formadas bajo condiciones alienígenas. Otra apunta a granos ultrafinos, más pequeños que cualquier partícula de polvo que hayamos visto, capaces de dispersión coherente, un fenómeno predicho pero raramente observado en la naturaleza. Y luego está la idea tentadora de que la capa exterior de Atlas podría estar recubierta con compuestos desconocidos para la química terrestre, restos de un sistema estelar extinto con diferentes proporciones elementales, forjadas en otra época de la vida de la Vía Láctea. Para los astrónomos, este descubrimiento es a la vez una revelación y una advertencia. Si Atlas porta sustancias que polarizan la luz en reversa, entonces es un recordatorio de que no todos los sistemas solares hablan el mismo lenguaje químico. Lo que llamamos normal puede ser solo un dialecto local, confinado a nuestro pequeño vecindario estelar. Mientras 3I Atlas se oculta ahora detrás del Sol, esa luz invertida y extraña ya no nos alcanza. Pero en el silencio queda una pregunta persistente. ¿Y si ese brillo no era solo reflejo, sino información? ¿Y si en el patrón de esa luminosidad alienígena se oculta la huella digital de un mundo cuya física aún no podemos imaginar? Tal vez, cuando Atlas reaparezca, descubramos que no solo se ha iluminado, sino que ha intentado decirnos algo. Cuando los científicos dirigieron sus instrumentos hacia 3I Atlas, esperaban la historia familiar de un cometa despertando bajo la luz del Sol. Hielos derritiéndose, gases liberándose, un halo formándose. Lo que encontraron, en cambio, fue algo completamente ajeno, una química que no pertenecía en absoluto a nuestro sistema solar. La mayoría de los cometas comienzan a sublimar, a transformar su superficie congelada directamente en gas, alrededor de 3 unidades astronómicas del Sol, entre las órbitas de Júpiter y Marte. Pero 3I Atlas inició este proceso mucho antes, a más de 5 unidades astronómicas, aún en las regiones heladas donde la luz solar es débil y la temperatura cercana al cero absoluto. A esa distancia, un cometa típico permanecería inerte. Atlas, sin embargo, comenzó a respirar. La espectroscopía reveló por qué. Los gases que brotaban de su superficie no eran las conocidas columnas de vapor de agua, sino dióxido de carbono, y en cantidades abrumadoras. La proporción de dióxido de carbono frente a agua era de casi 8:1, el inverso de todos los cometas registrados en nuestros catálogos. En la Tierra, el dióxido de carbono es el gas de la respiración y del clima, pero en el espacio, congelado en un bloque sólido, se llama hielo seco. Se sublima a temperaturas mucho más bajas que el agua, lo que significa que 3I Atlas despertaba prematuramente porque su cuerpo estaba formado por materiales distintos, reliquias congeladas de otro sistema estelar. Luego llegó el enigma metálico. A medida que el objeto se acercaba a la órbita de Marte, los astrónomos detectaron vapor de níquel emanando de la coma, pero ningún rastro de hierro, una combinación que desafiaba todas las reglas de la química estelar.